¿Cuáles son las mejores muertes o los mejores asesinatos que hay en toda la saga de Scream? ¿Qué pedo, mis bochis? Aquí veremos mi top de las mejores muertes o asesinatos que hay a lo largo de toda la saga. Un top 25 de las que considero las mejores. Pero pasemos peli por peli las muertes que han habido y qué tal estuvieron. Antes que nada, güey, te voy a decir algo. El pinche top va a empezar hasta como 5 o 6 minutos después. Ahorita nos vamos a estar repasando mamadas, así que si solo quieres ir al top, pues sáltate de unos 5 o 6 minutitos y llega al punto clave, ¿no, güey? Así que bueno, comenzando con la película original, el inicio de la franquicia Scream 1, comencemos con los asesinatos que vamos a descartar porque para mí no fueron un gran wow. Primero, el novio de Casey. Una muerte muy X, sin impacto y que no le veo la congruencia. Segundo, el director de la escuela, la verdad me parece bastante básico y nada resaltante. Ahora con las que sí valen la pena. Obviamente la muerte de Casey. Aquí, Dios bendito, puedo oírla. Por todo este tema de la tensión y suspenso que manejan, también es la primera vez que veremos en acción el diálogo de ¿cuál es tu película de terror favorita? Y la gran trivia de terror. Todo esto me parece fantástico, sin contar que su muerte se siente con esencia y pasión. Y aunque es incongruente la velocidad con la cual la colgaron, me parece épico. Segundo, Tatum. ¿De qué pelea? Ah, ¿quieres jugar al psicópata? Oh, por favor, no me mates, señor payaso. Quiero estar en las... Oye, ¿qué rayos? La escena de Tatum lanzando botellas de cerveza al Ghostface está al punto de casi acabar con él, es un deleite visual. Pero no solo tiene eso, sino que el hecho de que intentara escapar por la puerta del perro y queda atorada muriendo aplastada por esta es fantástico, es icónico. Seguimos con Kenny, el reportero. Un asesinato clásico, rápido y con esencia, no hay mucho más que decir, tiene todo lo necesario para considerarse bueno. Stu. Siempre tuve interés por ti, Sid. ¡Vete el diablo! Aunque me duele a mi querido Stu, su muerte fue épica. Primero medio desangrado y delirando, para después tomar su segundo aire para forcejear con Sidney, para culminar con su muerte electrocutado por la televisión que le cae en la cabeza. Simplemente sublime. Pero antes de eso le dice que siempre le quiso clavar algo a Sidney. Buena, muy buena. Billy. La muerte de Billy es especial, güey. Saluda a tu madre. Gracias. Para el último susto. Ya que es la primera vez que veremos en la franquicia el como un Ghostface se levanta de la muerte solo para ser rematado a plomazos, haciendo que todas las demás escenas de este estilo a lo largo de la franquicia pierdan fuerza, pero como esta es la original, está de huevos. Y pasamos con Scream 2. Aquí descartaremos al guardaespaldas número 1, a Derek y a la señora Loomis. No, Sidney, Sid, te lo suplico, no le creas. ¡Desátame! ¡Sid! ¡Matarte, idiota! ¡Te mataré! ¡Estás... Yo nunca
te hubiera... Es un trato. Los tres murieron de forma aburrida y sin profundidad o sentimiento. Pero ahora vamos con los que sí valen la pena. Primero, Foreman. Claro está. No, déjame en paz. Déjame en paz. No me... Ah, güey, esta muerte lo tiene todo, es divertida porque por andar de chismoso le pasó lo que le pasó, tiene sangre y lo mejor es que es Foreman. Seguimos con su novia, la... Llegaste, parece que ya va a atraparla. ¿Quiere? ¡Escapa! ¡Corre! cual es una muerte muy completa, ya que hay suspenso, sangre, violencia, tensión y mucha esencia. Pasamos con Sissy. Esta, la verdad, no es tan buena, pero no está tan mal. Nos genera un poquito de suspenso, una persecución no tan tardada y una muerte, pues, que medio luce. Seguimos con Randy. Esta muerte también me deja mucho que desear. ¿Dónde está la innovación? ¿Por qué imitar a dos estúpidos? Deprimente, reprimido niño de mamá. Discúlpame que se cortara la comunicación. Sí, un loco. Sin embargo, al ser Randy miembro del elenco original, te genera ese cierto sentimiento de triunfo por parte del villano, lo cual me gusta mucho. Aparte de mucha sangre, así que nada mal. Guardaespaldas número 2. A diferencia del primero, este sí tiene una muerte mucho más vistosa, violenta y sangrienta, y que aparte me recuerda a Destino Final. Me late. Hailey. ¿Qué? Esta más que nada me parece graciosa, ya que por culpa de Sidney y su indecisión es que le termina pasando esto, y no solo es divertido por eso, sino que fue un extra a toda la película hasta su final. Mickey. ¡Wow! Esta muerte es prácticamente el refrito de la de Billy, pero al gustarme tanto el personaje y su actuación, creo que merece ser valorada, aparte de que le metieron chorrocientos mil balazos. Ahora pasemos con Scream 3. Esta es la secuela en la que más muertes X ocurren, así que vamos a las descalificadas. Primero, la novia de Cotton, es pésima actriz, pésima muerte. No hay más que decir. Al igual que la del guardaespaldas, la actriz que interpreta a Gale y la actriz que interpreta a Sidney. Estas en la película de Puñalada 3, no en la película como tal, güey. Le llamaré a Kincaid. ¡Dewey! ¡Te lo dejo! ¡Ah! ¡No puedes matarme! Mira, Gale. ¡Andrés, yo soy la asesina!
¡El asesino está aquí! ¡Vámonos! Con el imbécil de Milton para conseguir el papel ¡Es una locura seguir aquí! Ahora vamos con los que sí valen la pena. Primero, Cotton. Era un... Realmente tampoco es una muerte con mucha esencia, pero es la primera vez que vemos el modulador de voz con las voces de otras personas, y aparte forma parte del elenco original o algo por el estilo, ¿no? Así que no está tan mal. Seguimos con Sarah, muerte muy divertida por la persecución y la utilería que vemos en el enfrentamiento, eso me gustó bastante. Estación. ¿Cómo piensan que vamos a aprendérnoslo si lo ca... Las nuevas películas, oprima el 4. Si desea ayuda o si es una emergencia, oprime el 9. Aparte tiene una muerte bastante decente en cuanto a esencia. Ahora pasemos con el actor que interpreta a Dewey en Puñalada. ¡Vengan allí! ¡Vengan para acá! ¡No se separen! Con el que vuela Este güey más que nada es una muerte muy tonta, pero eso es lo que la hace divertida y fuera de lo común. Con el clásico, el que huele el gas y ¡pum! Bebé, 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 bebé. Hacemos con Tyson. No sé a quién representa a este güey en la película Puñalada, pero este güey es también gracioso por el tema de caerse en la alfombra, así que pues amerita mención, ¿no? Roman. Mamá está muerta. Puñalada 3, ¿no es cierto? ¿Era Roman? Cuidado, Sid. Recuerda que Randy dijo que... Mano, Dewey. No era nada. Este es más de lo mismo con lo que respecta al Ghostface principal, pero aquí es la primera vez que mencionan que hay que darles en la cabeza. Y también aguantó como 20 plomazos mientras gritaba como loco, así que venga, mención, papito. Seguimos con Scream 4. En Scream 4 también tenemos varias muertes malas, así que vamos a ver los primeros descalificados. Comenzando con las hermanas de Stab 6, luego las hermanas de esta entrega, las hermanas principales, a las cuales pues no recuerdo su nombre, el primer oficial de policía, la madre de Jill y Charlie. Estoy a tu lado. Todos estos asesinatos se sienten sin pasión, sin amor, sin suspenso y algunos ocurren de forma estúpida, por lo cual quedan descalificados. Ahora sí pasemos con los que valen la pena. Primero la hermana de Stab 7. ¿O puedes verlo venir? Esta muerte no me la esperaba y menos porque es una película dentro de otra película dentro de otra película. O sea, fantástico, güey. Ahora, Olivia.
asesinato muy violento y muy sangriento, lo cual le da muchísimo valor, pero también le quita algo de emoción. El tema de que se siente un poquito alargada, pero aún así me pareció espectacular. Rebeca. Tenemos abierta un... Este realmente no es tan bueno ni tan vistoso ni nada por el estilo, pero es que me gusta mucho este personaje, por eso es que está aquí. El oficial número 2. ¿Dónde estás? ¡Rayos! El segundo oficial de policía sí que es una buena muerte original, ya que no habíamos visto algo de esta manera en esta saga. Así que es divertido ver cómo sigue vivo después de tener un cuchillo en la cabeza. Es algo a modo de comedia, ¿no? Tampoco estoy enfermito. Pasamos con Trevor. Con eso no hablará. Este güey, pues más que nada, pues risa y lástima, güey. Le dispararon en el pidín al pobrecito, hasta a mí me dolió. Y finalmente Jill. Voy a disfrutar volar. Por favor. Este no es que me guste mucho la muerte, sino que las escenas antes de eso son muy buenas. Ella noqueando a Dewey, amenazando a Gale y dándole en su madre a Sidney. Todo eso está muy cool. Aparte de la escena pendeja del desfibrilador, pues me parece bastante buena. Scream número 5. Aquí la mayoría valen la pena exceptuando a dos: la madre de Wes y el policía random. Estos son más X que tu ex. Pero pasemos con las chulas, comenzando con el orinador. Muerte sencilla, rápida, sangrienta y con buena música. No puedo pedir nada más que eso, güey. Un clásico. Wes. Esta me gustó porque, aparte de ser como una mini referencia a Psycho o Psicosis, la escena del cuchillo en su cuello está muy bien hecha. Mis respetos al maquillista. Dewey. ¡Al elevador! Tengo que... ¿Qué les digo? Esperé hasta la quinta entrega solo para ver esta preciosura. Amber, te amo, gracias por matar a Dewey. 1,000,000 de puntos por matarlo, güey. Lip. ¡Uy! ¡La asesina! Ya sé. Wow, otra muerte increíble, y es que Amber es un Ghostface precioso. Este asesinato es sencillo pero impactante y vistoso al mismo tiempo de que ocurre tan rápido que te llega a sorprender. Es buenísimo. Amber. No. ¿Los fans de las películas? Sí, son muy intensos, pero no es mi culpa. Sí, y cuánto lo disfruté. También fue lo... No hay rescate de última hora esta vez. Tu historia se acabó. Hora de pasar la antorcha. Es toda tu... No, por favor. Disfruta la antorcha. ¿Qué digo de esta muerte? Es de mis favoritas y una preciosura. Es prácticamente un corte y pega, un copy-paste en su actuación de Once Upon a Time in Hollywood, otra de mis películas favoritas, así que wow, preciosura. Richie. Ok. ¿Y ahora qué harás, No. Porque eres reglas. Voy a agregar una nueva regla.
esta muerte me gustó no por la prota basura, ¿cómo se llama esta morra? No recuerdo, pero la hija de Billy, no la odio, sino porque el pobre Richie se puso a llorar el cabrón, güey, me dio un chingo de lástima. Y es que sí, la morra se pasó de verga, súper violenta, le metió como 20 puñaladas, pues hasta yo hubiera llorado, pobre Richie. Un buen Ghostface, pero le faltaron algo de huevitos. Actuó un poquito como en The Boys, es este güey, ¿cómo se llama en The Boys? Este cabrón, Huey. Actuó algo así, no, pero creo que tiene más huevitos en The Boys. La neta, se enfrentó a Homelander y ahí traía los huevotes bien puestotes. El Scream 6. Aquí hay 2 clasificaciones de malas muertes donde nos encontraremos con el novio de Queen y el esposo de Gale, que son muertes que ni siquiera podemos ver, así que son X. ¡Lo mató! Y la segunda son las de Ethan y la de Quinn, pues que son tan tontas que no quiero mencionar. Al final sí morirás virgen. Ahora sí, pasemos con las buenorras. Primero, mi querida Laura. Primero díganme quién carajos es profesora de cine slasher. ¿Eso existe realmente? Sí, no mames, qué mamada. Yo quiero estudiar esa chingadera. Pero esta muerte está aquí, no por eso, sino porque me gusta mucho la actriz y por el tema de que pues es algo cagado que al ser una profesora que enseña este pedo, pues vaya y cometa los mismos clichés que cometen las películas slashers, ¿no? Seguimos con Greg y Jason. ¡Hijo de perro! A Greg lo vemos en el refrigerador, pero nada más lo vemos en el refrigerador, pero eso es lo original, lo violento, lo sangriento, me agrada. Y Jason, pues una muerte de forma muy simple, pero como todo pasa en segundos, los voy a poner juntos. Ahora los 3 de la tienda. Esta secuencia de muertes me parece excelsa y es que aquí nos muestran la habilidad de este Ghostface con el cuchillo y con la escopeta. Se los despacha rápido pero con pasión y sentimiento. Me gusta. Ahora la novia de Mindy. Creo que sí se llama Mindy, ¿no? La negrita, creo que sí, la neta no me acuerdo bien. Pero bueno, el chiste es que es una buena muerte por la tensión que genera la escena y más por la caída, que esta sí está bien hecha y aquí sí nos muestran cómo queda la víctima después de la caída, no como en Scream 2 o 4. Finalmente el señor Bailey. Pero como te metiste con mi familia. A este güey le metieron como 50 puñaladas una tras otra, duro y dale, es violenta, sangrienta y por eso me gusta. Pero bueno, ya que terminamos con la recapitulación de todas las muertes, vamos con el top. Joder, creo que fue mucha introducción, daba para hacer otro video, uno en el que dijera todas las muertes ocurridas en Scream. Pero como ya hice uno parecido de qué personaje mató a cada personaje en toda la saga, pues como que no, güey, no va, ¿no? Pero da igual, aunque si quieres saber quién mató a cada personaje, pues ahí te dejo el link o el videito por ahí. Comencemos con el top 25 mejores muertes o asesinatos de la saga de Scream. Top 25. El actor que interpreta a Dewey en Stab 3. Simplemente por la escena de que el que huela el gas obtiene puntos por originalidad, al igual que diversión y una muerte divertida y absurda. La verdad está chula. No es wow, pero está chulita. ¡Vengan allí! ¡Vengan para acá! ¡No se separen! Con el que vuela Top número 24, el señor Bailey. Como ya lo dije anteriormente, es una muerte con mucha violencia, mucha sangre y es satisfactoria hasta cierto punto porque nos deja ver que un poquito de los genes de Billy siguen ahí vivos, güey.
Pero como te metiste con mi familia. Top número 23, Laura. Ya saben por qué está aquí. Me gusta la actriz y me gusta la escena. No está nada mal. Y es irónica por el hecho de que una profesora del género slasher caiga en la trampa más básica de cualquier asesino de estas películas. Top número 22, Hailey. Esta es más que nada por la gracia que me hace el que todo sea por la indecisión de Sidney. Aparte de sencilla y eso le da un toquecito mágico. ¿Qué? Top número 21, Randy. Este más que nada es por el hecho de formar parte del cast original, sin embargo cuenta con bastante sangre y eso le da un plus. ¿Dónde está la innovación? ¿Por qué imitar a dos estúpidos? ¡Deprimente, reprimido niño de mamá! Discúlpame que se cortara la comunicación. Sí, un loco. Top número 20, Olivia. Este asesinato tiene mucha sangre y mucha violencia, solo con eso merece estar aquí, aparte de que tiene una duración larga y no me viene mal, me gusta, me agrada. Top número 19, Trevor. Este güey se lleva este puesto solo por aguantar un plomazo en el sin hueso. Pobre güey, no hizo nada en toda la película y aparte le volaron su pilín. Con eso no hablará. Top número 18, Mickey. Este güey merece el puesto por su buena actuación y por recibir 1000 balazos, el pobre cabrón. ¡Wow! Top número 17, Wes. Por la pseudo referencia a Psycho, Psicosis y por el buen maquillaje en la escena del cuchillo se lleva este puesto. Hay tensión, aunque sepamos lo que pasará, pero aún así no se pierde la magia, la esencia, la pasión. Top número 16, Richie. Este asesinato tiene violencia, sangre, aparte de lloradera. Ay, buen Richie. Es un cabrón, mi cabrón. Ah, ok. ¿Y ahora qué harás, No. Porque eres reglas. Voy a agregar una nueva Top número 15, Kenny el reportero, una muerte sencilla y sublime. Simplemente pasa, le corta el cuello y ya. Esa es la esencia de un asesinato, la sencillez, un clásico que nunca pasará de moda. Top número 14, Sarah. Este asesinato me gusta mucho por el cómo se intenta defender con utilería, lo cual me causa muchísima gracia. Y termina de buena manera, rápido pero entretenido a la vez de divertido. ¿Cómo piensan que vamos a aprendérnoslo si lo Rayos. Las nuevas películas, oprima el 4. Si desea ayuda o si es una emergencia, oprima el 9. Top número 13, el guardaespaldas número 2. Su muerte es muy gráfica, con mucha sangre y violencia, aparte de recordarme a Destino Final, por eso se lleva este puesto.
Top número 12, El Orinador. Asesinato sencillo pero sublime, rápido pero con esencia. Lo mismo que con El Reportero, la sencillez es el fuerte de estos asesinatos. Sin embargo, este tiene un plus por la música que le ponen. Top número 11, El Oficial de Policía número 2. ¿Cómo sigue vivo con un cuchillo en la frente? No lo sé, pero me encanta. Aparte, ¿qué fuerza debes de tener para encajar un pinche cuchillo en la frente, güey? Increíble este asesinato de este policía. ¿Dónde estás? ¡Rayos! Número 10, La novia de Foreman. Esta muerte lo tiene todo: violencia, sangre, tensión, suspenso, tiene todo y aparte es la novia de Foreman, güey. ¿Qué más podemos pedir? Llegaste, parece que ya va a atraparla. ¿Quiere? ¡Escapa! ¡Corre! Top número 9, Billy. El buen Billy nos otorgó la primera vez que un Ghostface renace solo para dar el último susto. Esto sumado a los últimos 15 minutos de la película me parece sublime. ¡Saluda a tu madre! Gracias. Para el último susto. Top número 8, La hermana de Stab 7. Al ser una película dentro de otra película dentro de otra película, si bien Inception, hace que este asesinato sea muy inesperado y eso me remama. ¿O puedes verlo venir? Top número 7, Lip. Wow. Ya dije todo lo que tenía que decir de esta muerte. Sencilla, inesperada y encantadora, güey. ¡Uy! ¡La asesina! Ya sé. Top número 6, Tatum. Creo que no hay discusión, la buena Tatum puso de moda el morir atrapado por la puerta de la cochera y más aún en la puerta de la mascotita. Aparte dio una gran batalla y casi la gana, y amo a Tatum. ¿De qué pelea? Ah, ¿quieres jugar al psicópata? Oh, por favor, no me mates, señor payaso. Quiero estar en la... Oye, ¿qué rayos? Top número 5, Stu. Aunque me duela, la muerte de mi personaje favorito fue muy buena. Tiene violencia, sangre, disociación, electrocutación y una excelente actuación. Y todo lo que termine en on. Siempre tuve interés por ti, ¿sí? ¡Vete el diablo! Top número 4, Foreman. Sé que creerán que lo puse muy arriba, pero es que esta muerte es divertida, violenta y tiene mucha sangre. Aparte de que sale Foreman, o sea, lo tiene todo y más. Me encantó. No, déjame en paz. Déjame en paz. No me...
Top número 3, Amber. La muerte de Amber es espléndida por muchos motivos, pero el principal es por hacer exactamente lo mismo que hizo en la película de Once Upon a Time in Hollywood. Excelso, te amo Amber, te amo, te amo, te amo. No. ¿Los fans de las películas? Sí, son muy intensos, pero no es mi culpa. Sí, y cuánto lo disfruté. También fui lo... No hay rescate de última hora esta vez. Tu historia se acabó. Hora de pasar la antorcha. Es toda tu... No, por favor. Disfruta la antorcha. Top número 2, Casey. La primer víctima que podemos ver en la franquicia y la que más cosas buenas tiene, como la trivia de terror, el diálogo de tu película de terror favorita, tiene suspenso, referencias, violencia, sangre, wow, tiene de todo. La amé y siempre será mi favorita después de esta. ¡Aquí, Dios bendito, puedo oírla! Ya que en el top número 1 nos encontramos con Dewey. Este güey como me cagó desde la primera película y tuve que esperar 4 más para poder verlo morir. Qué gusto me dio verlo por fin ser asesinado. Ojalá todo el cast original hubiese sufrido lo mismo, pero bueno, ni modo. Tiene violencia, sangre, emotividad y a Amber haciendo lo que debía de hacer desde el principio. Qué orgullo me das, Amber, te amo, te adoro, te aprecio, aunque tú es mi Ghostface favorito. ¡Ale, levanta! Tengo que... Y eso es todo, mis pochis. Ya se la saben, cuento con un canal de anime que te voy a estar dejando aquí en la descripción por si quieres ir a verlo, por si te gusta el anime y esas mamadas. Y si no, pues nada más, dale like, comenta, comparte, suscríbete si es que te gustó el video. Y si no te gustó, pues vete a chingar tu madre, güey. Los quiero mucho, les mando un abrazo, un beso. Y déjenme su top en los comentarios. Les mando un abrazo y un beso otra vez. Porque sí, a huevo, claro. Sí. Y chao.